Bienvenidos a mi canal. A las 7:35 de la mañana en Italia, Jorge Mario Bergoglio, el papa llamado Francisco, dejó su cuerpo este lunes a la edad de 88 años. Jorge Mario Bergoglio optó por el nombre Francisco en honor a San Francisco de Asís, un santo que dedicó su vida a la pobreza, la humildad y la protección de los más necesitados. Escucharemos su primer discurso que tuvo el 14 del 3 del 2013. Bergoglio era arzobispo de Buenos Aires y fue ordenado sacerdote el 13 de diciembre de 1969. A partir de allí hizo una larga carrera dentro de la orden, de la cual llegó a ser provincial desde 1973 hasta 1979, ya durante la dictadura cívico-militar argentina. Fratelli e sorelle, buonasera. Voi sapete che il dovere del conclave era di dare un vescovo a Roma. Sembra che i miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo, ma siamo qui. En el transcurso de su pontificado, Francisco ha contado con humor y ternura vivencias para resaltar la importancia de los momentos simples y cotidianos que dan forma a la vida, advirtiendo sobre los riesgos de perder de vista lo esencial y recordando que los pequeños detalles como hacer galletas y empanadas pueden enseñar sobre la autenticidad y las relaciones humanas. Las anécdotas de su infancia en las que su abuela Rosa le advertía sobre los peligros de la mentira o lo alentaba a asumir las consecuencias de sus actos, han servido al Papa Francisco para subrayar la relevancia de la autenticidad y la necesidad de enfrentar la realidad sin adornos. En su mensaje, la transparencia y la sencillez no solo refuerzan su conexión con los fieles, sino que también consolidan un liderazgo basado en principios sólidos y cercanía humana. Fue ella quien me enseñó a rezar. Ha afirmado en varias ocasiones, destacando la influencia que tuvo en su formación espiritual. A través de historias de santos y consejos sobre la importancia de la honestidad, su abuela le inculcó la fe y el respeto por la verdad. Cuando era niño, durante la época de carnaval, el Papa Francisco recordaba con cariño una tradición que su abuela Rosa mantenía con esmero: la preparación de unas galletas especiales. La masa, ligera como el aire, se freía hasta inflarse, tomando un volumen aparente que engañaba a la vista. Pero al morderlas, la ilusión se desvanecía. Su abuela las llamaba mentiras, y con la sabiduría propia de quien moldea valores a través de lo cotidiano, explicaba su significado. Parecen grandes por fuera, pero por dentro no hay nada real, nada verdadero. No tienen sustancias, decía, convirtiendo aquel postre en una lección sobre la importancia de la autenticidad y la verdad.
Para el Papa Francisco, aquel gesto simple pero profundo quedó grabado en su memoria como un recordatorio de que las apariencias pueden ser engañosas y que en la vida lo que realmente importa es la esencia de las cosas, no su fachada. El Papa Francisco para muchos era la voz más cercana a Dios, una presencia que inspiraba reverencia y esperanza. Quienes lo visitaban anhelaban recibir de él una mirada, una palabra, un instante de conexión. Eso fue exactamente lo que sentí cuando tuve la oportunidad de viajar al Vaticano para un evento especial. Al verlo, me invadió el deseo de captar su atención, pero no sabía cómo hacerlo entonces. Era Navidad y casi instintivamente pronuncié con fervor: ¡Feliz Navidad, Papa Francisco! En ese instante, él se giró y me miró. Fue un momento increíble, una sensación difícil de describir. Quizás su origen latino tuvo algo que ver con su manera cálida y accesible de conectar con la gente. Pero más allá de eso, su legado trascendió fronteras, impulsando cambios profundos en la Iglesia y dejando una huella imborrable en quienes tuvieron el privilegio de cruzarse con él. ¿Quién sabe si a este Papa se le hará santo? ¿Ustedes qué opinan de esto? Te recordaremos siempre, Papa Francisco, y que Dios lo tenga en su gloria. Gracias por haberme escuchado y a la próxima.